Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en esta sesión especial del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a integrantes de la primera generación, de la segunda generación y también a nuestros queridos invitados de la tercera generación que ya inician formalmente ahorita en marzo. Este programa postdoctorado pues ha procurado tener intercambio de ideas, de diferentes posturas, diferentes puntos de vista. Y hoy nos da muchísimo gusto tener una ponencia internacional de un gran experto, un querido y admirado amigo, catedrático, investigador del Perú. Voy a proceder a dar lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestro invitado especial de esta sesión, el doctor Fernando Valverde Camán. Él es abogado, magíster y doctor en Derecho, asimismo con estudios de máster en Derechos Humanos. Es actualmente director de la revista internacional Universitas Juris Derechos Humanos, Conflictos y Paz en Argentina. Asimismo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido funcionario experto en derechos humanos en Naciones Unidas, en misiones de mantenimiento de paz en países en escenarios de conflictos armados. Asimismo, agente titular del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, funcionario de la Defensoría del Pueblo del Perú. También ha sido embajador para la paz por la Federación Internacional por la Paz. Recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú y actualmente es profesor investigador de posgrado en diversas universidades. Pues no me resta más que darle la más cordial bienvenida a nuestro querido invitado. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tener este nivel de ponencias en nuestro programa de postdoctorado. Te saludamos con afecto y bueno, pues te cedemos el uso de la voz. Bienvenido, Fernando, y bienvenidos y bienvenidas todas. Muchísimas gracias, estimado Sergio. Bueno, muy buenas noches con todos los participantes en esta jornada académica que muy amablemente Sergio me ha hecho extensiva la invitación. Y justo cuando estaba definiendo un poco el tema que quería pues abordar, opté por delimitar este tema que quiero compartir algunas ideas, algunos conceptos, algunas reflexiones en torno a los derechos humanos y el mantenimiento de la paz. Es un tema, por supuesto, ya de por sí muy amplio, muy extenso, muy debatible, muy discutible de diferentes perspectivas de cómo se quiera enfocar. Y lo que vamos a tratar de ir abordando es algunas, yo diría, conceptos, fundamentos en torno a estos temas y sobre todo también ver cómo es que en el ámbito internacional eh, las Naciones Unidas pues intervienen para poder impulsar, ¿no? y promover la paz. Y yo quería empezar a los distinguidos invitados que están en esta jornada pues, académica, alumnos del postdoctoral, recordando, por ejemplo, estas palabras del exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, ya fallecido, que ejerciendo el cargo en el mandato que le tocó, eh, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1988. Y de los conceptos y fundamentos que el secretario general eh, esbozó en esa entrega de ese premio Nobel, hubo algo muy importante, ¿no? Por supuesto que resaltó él, ¿no? ¿No? En el sentido de que la paz siempre
ha sido, ¿no?, la máxima aspiración humana. Y por supuesto que siempre lo va a hacer, ¿no? Sin embargo, él se refirió al tema de la historia, ¿no?, que va de la mano con todo este acompañamiento siempre de querer impulsar y promover siempre la paz. Pero la historia da a entender en su discurso abrumadoramente, ¿no? Se refiere que si bien hablamos incesantemente, ¿no?, de paz, nuestras acciones cuentan pues una historia muy diferente, muy diferente. Entonces uno puede interpretarlo desde la perspectiva del discurso que uno quiera dar sobre lo que es promover la paz en el mundo, y otra cosa es en las acciones concretas si realmente existen voluntad para que esa paz sea pues plasmada con la voluntad de todos los actores de la comunidad internacional. En este sentido, entonces vamos a ir abordando en este recorrido eh, todo este camino de cómo vamos impulsando la paz desde nuestros roles, desde los actores internacionales, pero a la vez también nos vemos eh, limitados por el tema de la violencia, por el tema de la violencia. Cuando creemos que estamos avanzando bien, de un momento a otro nos encontramos con la violencia en sus diversas manifestaciones. Entonces, en esta línea vamos a ir trabajando realistamente los hechos que han venido pues ocurriendo pues en el mundo, y cómo pues organismos internacionales, instituciones internacionales han hecho toda una fotografía de cómo está la tendencia en el mundo. Entonces, en esa línea vamos a ir trabajando los datos del contexto, hablaremos un poco de los fundamentos de la paz, hablaremos de cómo el reconocimiento, ¿no?, de la paz y los derechos humanos se ha venido dando en el ámbito internacional, y finalmente veremos en la cuestión pragmática cómo el accionar de las Naciones Unidas ha venido implementando vía las operaciones de mantenimiento de la paz, justamente buscando que ésta se concrete en contexto de conflictos armados, ¿no? Y finalmente daremos algunas reflexiones. En esta línea pueden observar, he recogido estos datos de un informe sobre el índice de la paz global, Perdón, ¿no? Fernando, perdón que te interrumpa. Estamos viendo Sí. tus archivos, estamos viendo una pantalla con tus archivos. No sé si estabas proyectando algo o dejamos de compartir, pero estamos viendo tu escritorio con archivos. Sí, estoy presentando un PPT. ¿Se puede visualizar? No, no estamos viendo todos tus archivos. Ah, ya, ya, ya. La pantalla Perfecto. con tus archivos de tesis Flaxo y vienen ahí varios archivos de tu escritorio. ¿Qué es lo que se está Ya. proyectando? A ver, un ratito, a ver, por favor, porque Sí, está, a ver, un ratito, por favor. Déjame verificar acá para, de repente, vamos a ponerlo bien, donde dice compartir. Perfecto. Ahora sí, se puede visualizar. listo, muchas gracias. Sí, perfecto. Ya, correcto, correcto. La disculpa del caso, ¿no? Pensé que sí se estaba pues observando, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a estar grabando, voy a poner a aceptar también. Entonces, pueden observar estos datos recogidos del Instituto para la Economía y la Paz sobre la situación de la paz global en el mundo. Y podemos darnos cuenta cómo ha venido dándose la escalada de la violencia, de la guerra y de los conflictos en el mundo. Por ejemplo, ahí pueden ustedes observar, por ejemplo,
señala el informe, 97 países deterioraron su grado de paz, más que cualquier otro año desde el inicio del índice de la paz global, ¿no? Otro dato da referencia a los conflictos en Gaza y Ucrania, ¿no? Fueron los principales impulsores de la caída de la paz mundial, ¿no? Otro dato, podemos ver ahí que en la actualidad se señala 92 países están involucrados en conflictos más allá de sus fronteras, más que cualquier otro momento desde la creación del índice de la paz global, ¿no? Pero a la vez también pues, nos da a entender otro dato importante, esta capacidad militar, ¿no? De cómo va incrementándose, especialmente por Estados Unidos, ¿no? Son hasta 3 veces superiores a las de China. O sea, este incremento, este aumento de estas capacidades y potencialidades militares va en cuerda separada y va en ascenso de acuerdo a los datos que nos puede revelar, ¿no? El impacto económico mundial de la violencia, ¿no? Aumentó a 19,1 billones de dólares, ¿no? Según la fuente del Instituto para la Economía y la Paz, ¿no? Entonces, esto también nos da a entender que la exposición de todos estos conflictos plantea pues un riesgo, ¿no? Sobre todo por la cadena de suministro, tanto por los gobiernos y las empresas. Ahí puedes observar también otros datos más que hemos querido resaltar. Bueno, el informe es muy amplio, pero hemos tratado de resumir lo más importante de cómo en ella se va registrando pues, este deterioro, ¿no? En torno a lo que la militarización va registrando, ¿no? En los países. El tema, por ejemplo, de millones, ¿no? De las personas que son refugiados o desplazados pues, internos, ¿no? Eso también va en aumento en la medida que pues, se acrecienta la violencia, el conflicto y las guerras va aparejado con un aumento pues, de refugiados, como hemos podido tomar nota de aquellos eventos que han suscitado pues, en los últimos tiempos, ¿no? En cuanto a América del Norte, también ahí se menciona un deterioro a nivel pues, regional por el aumento de los conflictos, pero también por los delitos violentos que ocurren y el miedo pues, a la violencia, ¿no? Sin embargo, en una proporción, pues llamemos menor, ¿no? Podemos ver que en ella se destaca pues Islandia, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Singapur, pues como referente, digamos, ¿no? Son los 5 países más pacíficos del mundo, ¿no? Según esta fuente. Entonces, esto nos hace pensar, nos hace pues reflexionar de que con este informe el mundo pues está resquebrajado, el mundo actual afronta un conflicto que va a escalada mayor y que la paz va viéndose en un reflejo en proporción menor que debería ser lo contrario, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, esta cruda realidad, y por supuesto que pueden haber algunos otros datos más, ¿no? Nos lleva pues inevitablemente pues a la reflexión, al pensamiento de qué es lo que debemos hacer para que todo esto se revierta, ¿no? Porque de por medio está el ser humano, ¿no? Y cada vez más los afectados, ¿no? Son los grupos vulnerables, los grupos más golpeados por los efectos de la violencia, por los efectos de la violencia. Entonces,
al hablar de violencia no solamente se quiebra y se atenta contra la paz, sino contra los derechos humanos. Pero inevitablemente nos debe llevar a la reflexión, pues que paz y derechos humanos debe seguir siendo el camino, ¿no? Que debemos seguir todos, ¿no? Para seguir construyendo, pues, una nueva sociedad o sociedades pacíficas, ¿no? Que por supuesto es uno de los grandes desafíos, tampoco no es, pues, simple, ¿no? Como vemos por los hechos de violencia que ocurre, ¿correcto? Pero lo que hay que también tener claro es que estos conceptos de hablar de la paz nos lleva también a la reflexión de que la paz estaba aparejado con el surgimiento, diríamos, de la humanidad, ¿no? Y hemos visto cómo el poder siempre ha sido el péndulo que ha siempre resquebrajado esa unidad, esa paz, ¿no? Frente a los seres humanos. Pueden ver acá ustedes, estimados participantes, distinguidos, alumnos del postdoctorado, colegas, lo que he hecho simplemente es poner una muestra, ¿no? En torno a estos grandes filósofos, grandes pensadores, que se refirieron pues en torno a lo que es la paz y qué es lo que debemos hacer con ella, ¿no? Desde diferentes pues ópticas. Es una muestra, por supuesto, ¿no? Imagínense si ponemos todo, pues nunca acabamos, ¿no? ¿No? Pero ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Desde la postura de Gandhi, de Mandela, de Luther King, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Hasta pues el gran filósofo pues Immanuel Kant. Y por supuesto, de seguro que si hacemos una ronda de diálogo con ustedes, por supuesto que cada uno de ustedes también tendrá una postura en torno pues a lo que es la paz, ¿no? Y qué es lo que representa. Pero más allá de esto, que por supuesto podemos, yo creo que en el camino coincidimos todos, ¿no? No creo que sea lo contrario, ¿no? Entonces nos encontramos con esta multiplicidad de definiciones, de tal manera que las definiciones pueden ser abordadas por diversos campos de la ciencia, ¿no? ¿No? Desde la historia, la sociología, la ciencia política, la filosofía, ¿no? La epistemología, ¿no? La ontología, es decir, de diversos campos del saber, ¿no? Uno puede encontrar, ¿no? Definiciones, concepciones, planteamientos, fundamentos en torno a lo que se refiere pues, a la paz. Pero lo real es que eh, eh, hemos vivido siempre una realidad violenta y lo seguimos viviendo en el presente de cara a esa realidad violenta. Y nada nos asegura de que el día de mañana, por la manera como, ¿no? Los actores se mueven en el escenario geopolítico internacional, puedan detonar nuevas manifestaciones de violencia o de guerras, ¿no? Entonces, la realidad violenta, he puesto ahí, se impone y por lo tanto trastoca, ¿no? Trastoca lo que es la paz. Entonces, eso nos lleva pues a interpelarnos ya no sobre lo que es la paz, ¿no? Sino en preguntarnos pues por qué no alcanzamos la paz, ¿no? ¿Por qué no alcanzamos la paz? Entonces, cuando vemos esta realidad cruda, con los datos que hemos señalado, ¿no? Entonces podemos encontrar, pues miren, ve, ¿no? Desde las guerras, como hablábamos, desde el aumento de las armas nucleares y los misiles, desde los conflictos étnicos, desde los conflictos entre religiones, desde el hambre, la pobreza, la explotación económica,
la marginación y otras formas de manifestación de violencia, ¿no? Eh, y por supuesto pueden haber otras causas más, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Uno puede decir, bueno, pero estos hechos siempre se han venido dando. Por supuesto que se han venido dando, pero siguen recrudeciéndose y no existe ninguna voluntad, ¿no? real de querer promover e impulsar pues una paz como es la que queremos todos, en el sentido que no haya, ¿no? abuso o arbitrariedad que menoscabe, ¿no? a las personas, a los individuos, a las sociedades en general, ¿no? Entonces, eso, ¿no? nos lleva pues a ir reflexionando también, ¿no? En torno pues al tema de la filosofía de la paz y los derechos humanos, ¿no? Ahora, eh, es importante también tener en cuenta de que el mundo como ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido marcando también grandes hitos históricos en el reconocimiento de lo que es la paz y los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, con Naciones Unidas, ¿no? eh, por todos los efectos pues devastadores, tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se fue marcando pues todo un nuevo orden, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Entonces, no solamente con el tema de los derechos humanos, sino con el tema pues, de la paz que debe existir, ¿no? entre, entre los pueblos. Entonces, ahí hay un reconocimiento, llamemos a nivel de la comunidad internacional, a nivel del positivismo, a nivel del corpus juris internacional, y toda esta estructura que las Naciones Unidas ha venido promoviendo, viene promoviendo y viene pues, sí, impulsando, ¿no? Bueno, no es pues tampoco una, digamos, una tarea, llamemos, se haya cumplido todos los objetivos realmente, ¿no? Porque como lo vamos a ver en adelante, ha habido avances, pero también ha habido, pues, retrocesos y han habido fracasos también, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Uno de los grandes hitos históricos, por ejemplo, fue con la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas. Eh, este es un hito histórico porque acá ya estamos hablando de una conceptualización de una paz internacional, ¿no? De una paz global, de una paz en el mundo, ¿no? 1945, ¿no? Como todos sabemos, pues ya con los efectos devastadores, como señalé, entonces Naciones Unidas va trazando, ¿no? estas líneas de cómo ir construyendo esta paz para que no vuelva a ocurrir los efectos, ¿no? del holocausto que se sufrió tanto entre la Guerra Mundial. Bueno, la primera también, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, el objetivo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, ¿no? Entonces, como decía, desde un punto de vista como hito histórico jurídicamente, ¿no? Jurídicamente, que un documento internacional lo consigne, marca ya todo un lineamiento de trabajo, ¿no? De trabajo. Yo siempre sostengo la tesis de que en la medida de que Naciones Unidas no haya colapsado por el hecho de que no se generó una tercera guerra mundial, que hubiera sido pues desastroso, ¿no? Eh, Al menos sigue manteniendo, ¿no? su estructura y sus propósitos de lo que fue trazado pues desde la Carta de la ONU de 1945. Y con ello también debe tenerse presente que otro gran hito histórico fue la aprobación de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, ¿no? Y ahí vamos a ver en adelante cosa curiosa, porque
es a partir con Naciones Unidas que se va construyendo esta nueva filosofía, ¿no? De la paz internacional, ¿no? Entonces ya hablamos de una nueva teoría, de una nueva concepción, ¿no? De tal manera de que esta paz ya se va materializando con la firma de los tratados, no solamente de paz, sino también con los tratados de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el final de la Segunda Guerra Mundial, ya con la capitulación, pues, ¿no? De los países vencidos, pues ahí se estableció su tratado de rendición, ¿no? Definitivamente, su tratado de paz, ¿no? Alguno. Y con los derechos humanos que ya se fue impulsando desde el 45, sentando algunas ideas y haciendo todo su desarrollo con la famosa declaración que conocemos todos, pues universal, de derechos humanos del 48. Entonces, va generándose toda esta nueva teoría, ¿no? En torno a la paz global, a la paz internacional, a la paz mundial desde las Naciones Unidas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Estos instrumentos internacionales pueden referirse desde los tratados de paz, las declaraciones, los protocolos, los pactos internacionales, las alianzas, ¿no? Y los acuerdos que los países celebren o las partes en conflicto también celebren, ¿no? Para esto quiero también realzar algo muy importante, ¿no? Es que para llevar a cabo todo este diseño de este corpus juris, ¿no? Se tuvo que contar pues con profesionales de la diplomacia, especialistas en el tema, ¿no? Tuvieron pues un rol importante. Y por supuesto, pues, bueno, ya saben el rol que tienen los políticos, ¿no? Pero el diplomático es el especialista que interviene para poder ayudar en el diseño y en la construcción del contenido de estos instrumentos jurídicos de carácter internacional, ¿no? Eh, Ahí he puesto un ejemplo que lo vamos a ver también más adelante en su desarrollo, es la firma de los acuerdos de paz, por ejemplo, cuando en medio de un conflicto armado las partes deciden, ¿no? Arribar a un acuerdo negociado y ya no continuar con la violencia, el enfrentamiento o el conflicto que se esté viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy intenso que se lleva a cabo entre los diversos actores, no no solamente los actores armados, sino la sociedad y la comunidad internacional, ¿no? Como lo iremos viendo en adelante. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, en esta parte simplemente pueden ustedes observar, quería un poco resaltar que volviendo al preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en ella ya desde el párrafo primero, ya Naciones Unidas va trazando, ¿no? Estas líneas para efectos de que ya no volviera pues a pasar o a suceder con los efectos de las guerras mundiales anteriores, ¿no? De tal manera que ahí hay una reafirmación en cuanto a los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad como fuente de los derechos, como bien sabemos, y en el valor, pues, de la persona humana, ¿no? Ahora, ¿de qué paz hablamos, no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿De qué paz hablamos? Porque el concepto de paz, pues, es polivalente, ¿no? Puede tener muchos conceptos dependiendo del ámbito en que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, la paz que en esta línea queremos resaltar, digamos, siguiendo, es la paz pasa para entenderse de ella de forma negativa. Es decir, cuando estamos haciendo referencia al párrafo 1, ¿no? No hay una expresión, digamos, explícita,
pero sí podemos dar a entender que el objetivo pues de las Naciones Unidas al poner ese considerando da a entender que ya no se quiere volver a la violencia ni a la guerra que la humanidad vivió pues, ¿no? Por los efectos de las guerras anteriores, ¿no? Entonces a ella se refiere. Y cuando seguimos en la misma carta de la ONU, acá sí ya de manera explícita ya se refiere pues al concepto de lo que es la paz, ¿no? Al referirse justamente de que dentro de sus objetivos y fines es el de mantener la paz y la seguridad internacional. Entonces hablamos de una paz internacional. Pero, es muy importante tener claro que en este sentido no se está refiriendo como un derecho, ¿no? Individual, ¿no? Sino se está refiriendo como un principio rector, ¿no? Que Naciones Unidas, pues, promueve y ha venido promoviendo, pues, en lo que es el mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? Conforme lo podemos, pues, leer desde el artículo primero, ¿no? De la Carta de la ONU, dentro de los propósitos y principios de ella se señala, ¿no? Luego habla de fomentar también, ¿no? Entre las naciones, ¿no? Relaciones de amistad, ¿no? También otro alcance, ¿no? Realizar la cooperación internacional también, ¿no? Y servir de centro que permita, pues, armonizar los esfuerzos de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que se va trazando esta línea, estas líneas, grandes líneas en torno a lo que es la paz, ¿no? Internacional, ¿ya? Más adelante también veremos, pues, bueno, es de conocimiento por todos, pues, es que Naciones Unidas va desarrollando con otros instrumentos, ¿no? Propiamente lo que es el derecho, ¿no? El derecho humano a la paz, ¿no? Pero si partimos, digamos, desde esta perspectiva, arrancando con la Carta de la ONU, como que todavía, pues estamos hablando pues del 45, un poco por los efectos de lo que se vivió la humanidad, entonces un poco se asentó en marcar, ¿no? Este concepto de paz, paz internacional, ¿correcto? Luego podemos ver de que en el tema de la paz, a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Acá ya desde el preámbulo de la declaración, ya de manera pues también explícita, ya se va refiriendo también al tema de lo que es la paz, ¿no? Sustentada, fundamentada en el reconocimiento pues de la dignidad intrínseca pues, ¿no? Y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia. Entonces, hay que tomarlo en el sentido interpretativo de que no es que se omite a la paz, ¿no? Como derecho, ¿ya? Sino porque de ella se va observando que se está dando un marco de protección de los demás derechos que en el preámbulo se va desprendiendo, ¿no? Claro, ¿no? De eso es lo que hay que entender, ¿no? Cuando sostiene, pues, se afirma la paz basado en este reconocimiento de la dignidad, pues, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un alcance de la paz en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, luego, encontramos otro gran hito histórico en este recorrido como fue la aprobación de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, ¿no? Esto fue en 1984, ¿no? A través de la resolución 3911 y que por primera vez se refirió expresamente sobre el derecho de los pueblos a la paz, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Ir correlacionando desde la carta, desde la declaración y cómo ya luego, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos,
ya va con más fundamento, ¿no? Doctrinario, inclusive si apelamos a las generaciones, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? ¿No? Si sostenemos esa tesis, ¿no? Como derecho colectivo, ¿no? De los pueblos, entonces se va reafirmando en este sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta declaración es una proclama, ¿no? De que los pueblos, pues, deben vivir bajo este derecho a la paz, ¿no? Sagrado, ¿no? Sagrado. Entonces, pues ahí se va sustentando todo este concepto de la solidaridad también, ¿no? Que es lo que caracteriza doctrinariamente en las generaciones, cuando en ella se refiere, pues, teóricamente, ¿no? Y acá quiero destacar a este gran pensador, no sé si en algún momento han tenido oportunidad de poder leer de este pensador noruego, es conocido como el padre, ¿no? El padre de la teoría de la paz. Es el que promovió, impulsó, ¿no? Los estudios sobre la paz y fue trazando unas grandes concepciones en torno a esta teoría, ¿no? Ahora, ¿por qué lo resalto? Porque es muy importante que vayamos conociendo cómo se fue cimentando estos conceptos para que en la práctica podamos comprender luego cómo es que Naciones Unidas aplicó, ¿no? Cómo implementó, cómo llevó a cabo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a él se le debe mucho sus grandes tesis, ¿no? Que fue marcando en la explicación de lo que es la paz, ¿no? Lo vamos a ver también ahorita, no solamente de la paz positiva, la paz negativa, sino también las otras etapas que caracteriza cuando de por medio hay un conflicto armado y se impulsan procesos de paz, ¿no? Procesos de paz. Bueno, ahí se refiere a la paz positiva y a la paz negativa, ¿no? En la paz positiva, en síntesis, pues él se refiere a esta creación de una paz duradera, ¿no? Pero la paz duradera, pues él lo vincula con la incorporación de la justicia social, ¿no? De tal manera que esto pueda ser sustento y pueda evitar que se siga persistiendo en una violencia pues estructural. Entonces, pues hablamos de una paz sólida, una paz sostenida, una paz firme, ¿no? En cambio, lo de la paz negativa, él se refiere simplemente a la ausencia de la amenaza, ¿no? De la violencia física. Entonces, eh, acá pueden ver ustedes que él desarrolla estos tres conceptos que tienen que ver justamente con escenarios de conflictos, ¿no? A conflictos ya hablamos colectivos, ¿no? Conflictos de carácter internacional o de carácter interno que tengan esa intensidad de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la pacificación, él se refiere a hacer, dice, a hacer la paz deteniendo directamente la violencia. Cuando él habla de mantenimiento de la paz, ¿no? Se refiere, dice, mantener la paz que se ha logrado, es decir, si ya se llegó a ese estadio, entonces esa violencia no debe retornar, ¿no? Debe perdurar y debe mantenerse esa paz alcanzada, ¿no? Entonces, por eso dice él, logrando impedir que la violencia se reanude, ¿no? Y por lo tanto, pues se altere la paz, ¿no? Entonces, pues él habla de esta concepción de mantener la paz, mantenimiento de la paz. Lo otro es la construcción de la paz, ¿no? Es decir, crear una paz duradera mediante cambios profundos en la sociedad. O sea, no basta con que, digamos, hemos logrado firmar los acuerdos de paz, ya no queremos violencia, ya no queremos guerra, ya no queremos enfrentamiento, firmemos la paz, ¿no? Sino lo que se trata a partir de ahí es generar pues estos grandes cambios, estas grandes transformaciones que justamente por esa causa, ¿no? Del conflicto llevó
a que se desencadenara pues esta violencia. Entonces esperan pues que hayan cambios estructurales en esa sociedad como se plantea. De tal manera que ahí estamos hablando a nivel institucional, a nivel de la sociedad civil, ¿no? Que se puedan, a nivel de las leyes, que se puedan hacer cambios y que lleven pues a garantizar que la violencia incruenta no retornará, no regresará, ¿no? Y que ayude pues a resolver estos grandes problemas, ¿no? Estructurales desde la pobreza y la exclusión y todas las grandes ausencias de lo que se reclamaba. Entonces, las causas originales de la violencia deben desaparecer, ¿no? Y eso se da a entender en construyendo justamente esta paz, ¿no? Entonces, dicho esto, entonces podemos ver este recorrido sumario que hemos hecho desde la teoría, desde los fundamentos, desde los actores internacionales, y llega el momento de la intervención, ¿no? De la intervención de la ONU, ¿no? A través de las misiones de paz o misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. ¿Ya? Acá pueden ver, ahí les he puesto, estimados participantes, cómo acciona las Naciones Unidas en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Para esto, como todos sabemos, Naciones Unidas pues es todo pues una estructura que lo caracteriza y donde hay diferentes órganos dentro de ella, ¿no? Que promocionan justamente la paz, los derechos humanos y la seguridad mundial, ¿no? Pero de estos escenarios de conflictos de carácter armado, internacional o internos que puedan surgir, ¿no? Se plantea la creación de las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Entonces, esta labor que llevan a cabo no tiene otro propósito de ayudar pues, a los países que viven en estado de guerra interna o guerra a nivel internacional y que lo que se quiere pues, es lograr la paz. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ¿quién es el órgano responsable, ¿no? Que deba eh, implementar, ¿no? Es el Consejo de Seguridad, ¿ya? Es el Consejo de Seguridad. Entonces, se encargarán de establecer el mantenimiento de la misión de paz, ¿no? Que logre su objetivo. Ahora, por supuesto, hablar del tema del Consejo de Seguridad es un tema que vamos a encontrar mucha crítica, por supuesto, ¿no? Por las razones que ya conocemos todos, cómo está constituido, y todos los intereses, ¿no? Y la capacidad de poder de veto que tienen pues, las potencias. Pero yo lo que digo es, bueno, ese es un tema interesante que lo podemos dialogar, pero lo que digo es, por ejemplo, ¿no? De la participación que ha tenido las Naciones Unidas en aquellas misiones de mantenimiento de paz, ¿no? Se han encontrado varias características, ¿no? Ya esto es de la teoría a la acción, ¿no? Entonces, hay que entender que la intervención de las misiones de mantenimiento de paz constituye pues un mecanismo internacional, ¿no? Para justamente mediar y resolver los conflictos armados, ¿no? Los conflictos armados. Esto se hace por la vía diplomática, ¿no? Y se hace por la vía, pues, política, ¿ya? La finalidad, ¿cuál es? Lograr la estabilidad, mantener y consolidar la paz, ¿no? A nivel internacional. Es decir, acá la misión interviene desde el conflicto y luego desde el posconflicto, ¿no? Cuando así las partes lo requieren. ¿Correcto? Ahora, las misiones de paz también constituyen una herramienta política de intervención humanitaria y de protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el propósito justamente es impedir que haya pues un incremento de la violencia y del conflicto, ¿no?
Entonces, pues para esto hay todo un proceso de negociaciones hasta lograr la firma de una paz duradera, ¿no? ¿Quiénes intervienen en estas misiones de mantenimiento de la paz? Intervienen un componente militar, intervienen un componente policial e intervienen un componente de personal civil internacional, ¿no? Dependiendo del tipo de misión, claro, ¿no? Y dependiendo del tipo de etapas de negociación, de mediación, de intervención y de protección, ¿no? De tal manera que esto ayuda en el terreno mismo, ¿no? El avance del proceso de pacificación y nos olvidamos también, por supuesto, de la asistencia humanitaria, ¿no? Frente a aquellas crisis, pues, donde se vean afectadas, pues, millones de familias, justamente por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De refugiados y de desplazados. Entonces, también hay una labor de ayuda humanitaria en ese sentido. En esta parte, estimados participantes del postdoctorado, eh, pueden ustedes ir viendo los cuatro momentos, están de color amarillo, ¿no? De cómo Naciones Unidas interviene en escenarios o contextos de conflicto, ¿no? Eh, Voy a subir un ratito acá esto para que lo puedan ver bien. Acá lo voy a subir. Ahí está. Por ejemplo, en la etapa de prevención del conflicto, ¿ya? Esta es la etapa preconflicto. Si ya de por medio hay una situación tensa que puede irrumpir en una violencia, en un enfrentamiento, en un conflicto a gran escala, Naciones Unidas puede intervenir, ¿no? A petición justamente de las partes si lo requieren así. Entonces hay una intervención y se emplea lo que se conoce como, ¿no? Los medios diplomáticos, a fin de justamente de evitar que esta tensión pueda desencadenarse en una violencia, ¿no? A gran escala. Hay una labor de mediación, por supuesto, de contactos, ¿no? De reuniones, de diálogos, ¿no? Entre las partes identificadas, ¿ya? Y también Naciones Unidas en esta etapa de la prevención del conflicto puede llevar a cabo investigaciones, ¿no? Como en algunos otros países hemos podido darnos cuenta que Naciones Unidas a través de otros órganos, por ejemplo, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, pues ha emitido informes, ¿no? De la situación del conflicto que ha estado ocurriendo en tal país, ¿no? Definitivamente. La otra etapa, como pueden observar, es que de preconflicto, ¿no? Ya se pasa al conflicto latente, ¿no? Al conflicto latente. Es decir, acá ya se da una escalada, ¿no? De violencia armada y por lo tanto la intensidad diplomática, por la intensidad de la violencia que está empezando, interviene con fuerza, ¿no? Entonces, acá Naciones Unidas ejerce, ¿no? Una acción diplomática intensa y para ello cuenta, ¿no? Con negociadores, ¿no? Negociadores que por su experiencia pueden acercarse, ¿no? Y tratar de ir impulsando y promoviendo, ¿no? Los acuerdos de paz que puedan arribarse entre las partes. Entonces, si se logra esto entre acción diplomática, negociación y firma de los acuerdos de paz, entonces podemos hablar que ese acuerdo de paz se establece, ¿no? Como el establecimiento de una misión de paz. Una misión de paz, ¿no? Entonces ya nos encontramos ahí con estas características, ¿ya? La tercera etapa
como pueden ver ahí, es la imposición de la paz, la imposición de la paz, ¿no? Es decir, en esta, digamos, en esta fase, acá las características que denota es que las partes en conflicto, ¿no? No les interesa, ¿no? Que la comunidad internacional y Naciones Unidas intervengan. Y por lo tanto, ellos no dan ningún consentimiento, ¿no? Ni aprueban que ingresen, que intervengan, que negocien, que hablen, que acuerdos, no, no les interesa. O sea, estamos hablando de los extremismos totales, ¿no? ¿Ya? Entonces, como esta situación se caracteriza por esta negatividad y hay un cuadro, ¿no?, de violencia, llamemos así, colectiva, en contra de la población por genocidios, ¿no?, por ejecuciones extrajudiciales, pues, colectivas, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces ya hay un desconocimiento al Estado, ya se cae en un Estado fallido, ¿no?, en sus extremos. Entonces el Consejo de Seguridad, ¿no?, al conocer de estos casos, puede autorizar, solo el Consejo de Seguridad, el establecimiento, pues, el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional. Y lo puede hacer autorizando el uso de la fuerza militar con fines humanitarios y de protección. Esto es muy importante, o sea, no hay que confundir, pues, que va a ir, pues, a combatir como un actor armado, pues, militarmente, como si fuera, pues, un tercer estado. No, pues, no, sino bajo los parámetros del mandato que el Consejo de Seguridad establezca puntualmente, ¿no?, la actuación del uso de la fuerza militar hasta lograr el restablecimiento de la paz, ¿no?, de la paz. Repito, con fines humanitarios y de protección internacional de los derechos humanos, ¿no? Y por último, la cuarta etapa es el conflicto armado, donde tras las negociaciones, la intervención diplomática, las negociaciones, se logró, ¿no?, un acuerdo por el que ya se da inicio al proceso de pacificación. Y una muestra es el cese del fuego por las partes, ¿no? O sea, ya no hay conflicto beligerante, ya no hay enfrentamiento, eso es una muestra, ¿no? Eso ya cesa el fuego. Por lo tanto, ya viene dándose estos signos de llegar, pues, a estos acuerdos. Hay un proceso de desarme, ¿no? Entregan las armas y por lo tanto acá, pues, intervienen los observadores militares, ¿no? Según el mandato como se establezca, porque eso obviamente son temas ya de orden militar como corresponde, ¿no? Igual también hay participación de observadores civiles, ¿no?, y de observadores policiales en las funciones que toque desempeñarse, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va trazando justamente con la verificación y el monitoreo de una misión de mantenimiento de la paz, tras la aplicación, ¿no?, de los acuerdos que ya se han celebrado entre las partes, ¿no? Entonces, en todas ellas vamos viendo cómo estas intervenciones, estas misiones, bueno, finalmente está la consolidación de la paz. Esto también es interesante porque terminada, digamos, la firma de los acuerdos de paz, la entrega de las armas, ¿no? Entonces, las partes, especialmente, bueno, pueden pedir que Naciones Unidas continúe acompañando, ¿no? Entonces, estamos entrando a la consolidación de la paz, ¿no? Entonces, sigue acompañando el proceso político, sigue acompañando el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Sigue acompañando en la dación de las leyes que originen grandes cambios, ¿no?, de acuerdo a lo que hablábamos anteriormente. Entonces, esto nos da a entender que se va firmando en lograr una paz duradera, ¿no? Duradera. Entonces, cuando nos referíamos anteriormente en la teoría, ¿no?, y recurríamos a este gran pensador noruego que nos sigue explicando sobre la pacificación, el mantenimiento, la consolidación,
hasta ese momento, ¿no? Para que tengan un conocimiento todos, Naciones Unidas no tenía un sustento teórico claro de cómo aplicar todas estas etapas, ¿no? Si no fue hasta que estas ideas fueron ganando consenso, aceptación, y así fue como las Naciones Unidas los implementó, ¿no? Y este es el método de trabajo que han venido desarrollando. Ahora, solamente en este punto, para ir cerrando en este sentido, es que también todo esto que he hecho mención, estimados participantes, solo se dará en la medida que haya consentimiento de las partes en conflicto, de las partes en conflicto. O sea, el requerimiento que se haga será de ambos, porque si no hay un consentimiento, entonces pues es un poco complicado que Naciones Unidas por esta vía puede intervenir. Puede intervenir. Lo puede hacer por otras vías, ¿no? Porque acuérdense que hay otras formas como Naciones Unidas ha venido interviniendo. Bueno, más allá de que si resultó productivo o no, pero en este sentido las misiones de paz tienen que tener esta característica. Y por último está el tema de la imparcialidad, ¿no? De la imparcialidad. O sea, cuando interviene Naciones Unidas, ¿no? No tiene que tomar postura por ninguno de los grupos, ¿no? Entonces, este mal concepto, a veces equivocado, que a veces uno dice, bueno, el mal concepto de espíritu de cuerpo militar, ¿no? Entonces uno va con la consigna mental, hay que eliminar pues al guerrillero, ¿no? Al terrorista violento, etcétera, etcétera. No, porque la labor del funcionario es ser independiente, ¿no? Es ser imparcial, ¿no? No está con un apego de consigna, sino justamente ejercer los ideales por lo que representa pues las Naciones Unidas como tal. Algunas reflexiones finales en esta parte, estimados participantes, es que, bueno, varias cosas, ¿no? En este punto, ¿no? Eh, la primera que quiero, vamos a ver, voy a salir acá un ratito. Sí, la primera que quiero destacar es que eh, Naciones Unidas ha venido implementando este reconocimiento de la paz y los derechos humanos, como sabemos todos, en diversos instrumentos internacionales jurídicamente. Eh, ¿Es un gran avance en este sentido? Por supuesto que sí. Por supuesto, más allá, dependiendo del tipo de instrumento, si es vinculante o no es vinculante, lo cierto es que ha generado un impacto y en esa línea los estados y la sociedad en general ven en ella un medio de protección para la defensa de sus derechos pues a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Entonces, por lo tanto, tema de derechos humanos y tema de mantenimiento de la paz recoge eso, ¿no? Por otro lado, eh, el tema de ir promoviendo una cultura de paz, ¿no? Este concepto de cultura de paz tan, digamos, difundido, ¿no? Por diferentes organismos, pero que la cultura de paz, bueno, como en una oportunidad me señalaron, al final cae en literatura y no se ve la realidad de esa cultura de paz que pudiera concretarse, ¿no? Entonces, ahí queda un desafío por todos nosotros seguir construyendo, ¿no? Esta cultura de paz que permite justamente reafirmar estos valores y estos principios que hemos venido señalando. La paz mundial eh, no se logrará, digamos, desde la perspectiva de las Naciones Unidas en la medida que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se democratice, porque si no, siempre va a ser una limitante
por la capacidad de veto que tienen las potencias. Entonces, pues, hasta dónde puede haber una buena voluntad, ¿no? De todos, si en un momento pues levanta la mano una potencia y se quebró todo. Entonces, más prevalecen los, los juegos, ¿no? De posición geopolítica en el tablero y los intereses y alianzas, más que pensar en el ser humano, ¿no? Y los efectos devastadores pues, que conlleva la violencia, la guerra, el enfrentamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digamos, de las misiones de mantenimiento de paz, bueno, que por experiencia me tocó a mí trabajar en Centroamérica, ¿no? En África y en Asia, pude ver cómo Naciones Unidas, cuando asume un objetivo, ¿no? Genera todo el máximo de condiciones para que esta paz sea una realidad, ¿no? Todo el proceso de negociación, ¿no? El término de la violencia, la firma de los acuerdos de paz, ¿no? El fortalecimiento, ¿no? Eso fue uno de los éxitos, por ejemplo, que tuvo Naciones Unidas en Centroamérica, ¿no? Tanto en El Salvador como en Guatemala, ¿no? En Timor del Este, una isla pequeñita que era provincia en ese momento de Indonesia. Indonesia no permitía que se independizaran, así que ahí surgieron los grandes líderes que querían buscar la separación y no fue nada fácil porque los persiguieron, hubo genocidio, fue terrible, pero finalmente la comunidad internacional intervino y impulsaron, ¿no? Hasta lograr vía referéndum que Timor del Este se convirtiera en un país independiente. Independiente. Es una forma en la cual ¿no? Un pueblo, sobre la base del principio del derecho pues, a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? No quiere pertenecer porque por raíces históricas, étnicas, culturales, no quiere pertenecer. A donde él lo tenían ahí como un anexo, ¿no? Una provincia más donde no se ocupaban. Entonces eso mejor nos independizamos. Entonces, bueno, pues Naciones Unidas intervino, ayudó, promovió y logró que vía referéndum, el pueblo decidiera y de esa manera se lograra su independencia, ¿no? Cuando lograron esto, por ejemplo, los ciudadanos digo, bueno, entonces ya hemos cumplido, no va a pasar nada, se firmaron los acuerdos, nosotros nos retiramos. Dijeron, no, queremos que nos ayude a construir, ¿no? Como un nuevo Estado que somos. Acompáñenos, tenemos que construir un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Entonces, pues ahí Naciones Unidas estuvo apoyando en esta continuidad en la construcción de un nuevo Estado, ¿no? Y bueno, interesante porque es de cero, ¿no? A veces conocemos nuestras fracturas, ¿no? Sociales, económicas, políticas, ¿no? De nuestra historia y a veces decimos, oye, ¿qué pasaría pues si en un momento nos dieran la oportunidad de empezar de cero, ¿no? ¿Cómo cambiaría todo, ¿no? Pero bueno, eso ya sabemos la historia de lo que nos pasó a nosotros. Bueno, y por lo tanto también a todos los pueblos de América, ¿no? Y México, etcétera, por la colonia y todo eso. Bueno, y por último, estimados participantes, eh, yo creo que el camino para construir la paz depende de nosotros, depende del ser humano. Porque si tú no crees en promover la paz y los derechos humanos, y no estás convencido, entonces te vas a quedar sin hacer acciones. Y hay que hacerlo, ¿no? Y eso parte pues de uno mismo. Entonces, pues, si tú crees en esto,
estos conceptos, estos valores, estos principios, estos derechos, pues de ello hagamos una realidad. Y en ese sentido ustedes tienen un papel muy importante eh, por la misma formación y preparación que vienen haciendo pues, en los niveles de lo que se busca como una sociedad con plena vigencia de los derechos humanos y la paz. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Sergio. Muchísimas gracias por las preguntas que considere. Mi querido Fernando, verdaderamente una lección magistral, eh, un tema que verdaderamente tiene un gran impacto internacional, por supuesto, una gran connotación de lo que está pasando en otros países, que es conocer la historia, las raíces, la problemática. Y por supuesto, como bien lo comentabas ahorita, quizá podríamos pensar que es una utopía el aspirar a este derecho humano de la paz, sobre todo en los países de Latinoamérica, pero me robaste las palabras con ahorita que cerraste tu participación mencionando que parte de cada uno del ser humano la participación de la construcción de paz. Y yo creo que ese es el factor más importante, porque no podremos dejarlo todo a la decisión política de un país de querer o no conservar la paz en un estado, sino que debe ser la convicción de todos y cada uno de nosotros para generar esta nueva cultura de paz. Así es que, pues bueno, muy, muy reflexivo y sobre todo de gran profundidad de las reflexiones que nos has estado compartiendo. Muchísimas gracias, Fernando. Ya tenemos por aquí algunas preguntas del doctor Esaú Hurtado. Adelante, Esaú. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos, los postdoctores, postdoctoras. Gracias por la invitación, doctor. Quería preguntarle a nuestro ponente, bueno, antes felicitarle por su extraordinaria reflexión y andamiaje que hace sobre pues este derecho humano. Quería preguntarle, si bien es cierto que el derecho internacional público pues regula estos aspectos y el juego político y jurídico que se da en torno al el Consejo de Seguridad, fundamentalmente con ese monopolio que tienen los 5 países permanentes y los 10 que rotan cada 2 años. En junio pasado se incorporaron países que es increíble que hayan entrado al Consejo de Seguridad, pero bueno, ahí tenemos por lo menos ya un poquito más de apertura. Pero el planteamiento que le quiero y quiero conocer el punto de vista del doctor es qué opinión tiene toda vez que los instrumentos jurídicos internacionales y de los órganos especializados de la ONU están en instrumentos, pues sí, los acuerdos, los convenios, el convencionalismo en general internacional, se refiere a ese derecho a la paz que tiene el Estado como un ente frente a otras potencias o frente a otros estados. El problema aquí, y se fue determinando cuando México hace algunos años presidió el Consejo de Seguridad, se empezó a trabajar sobre la fórmula, así se conocía, como un instrumento adicional al derecho internacional público. Esa fórmula tenía un contenido muy especial porque se refiere a extender el derecho humano a la paz, pero no como una nación o un país, sino como un derecho individual de las personas y no los derechos difusos, precisamente en nuestro caso de México, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, toda vez que muchas organizaciones en México tildaron de la opacidad, tildaron también pues de la falta de reacción que tiene el Estado mexicano para garantizarle ese derecho humano a las personas, no frente a una nación o contra otro país, sino la vulnerabilidad que tenemos los ciudadanos frente a ese órgano de facto que tiene el Estado, que es el crimen organizado. Entonces ahí se comenzó a trabajar sobre esa fórmula precisamente para darnos instrumentos a los ciudadanos mexicanos, dar instrumentos a las organizaciones mexicanas y poder entonces tener un intervencionismo por parte del Consejo de Seguridad
para poder regular y atender esa circunstancia que tenemos en este caso México. Entonces, quería conocer su punto de vista del doctor, qué opinión tiene de esta fórmula y en todo caso, bueno, pues para llegar a ser un instrumento tan internacional, de derecho internacional público, por parte de la intervención ya del Consejo de Seguridad y de los 15 países que son o pertenecen a este órgano. Gracias. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias también al doctor Hurtado. Muchísimas gracias. Gusto ahí, gusto en conocerlo y gusto estaba que lo escuchaba con mucha atención, ¿no? Mire, a ver, vamos a ver. Yo creo que con el tema del Consejo de Seguridad no vamos a, digamos, a denotar una diferencia de lo que coincidimos realmente, ¿no? La manera como está manejado, la capacidad de las potencias, el veto, ¿no? Bueno, más allá de la apertura que pueda tener con los no permanentes, todo. Pero en verdad es un seno que se toman decisiones que influyen mucho el factor político, el factor económico, el factor ideológico de lo que representen los intereses, ¿no? Entonces, por más, digamos, por ese lado, que se pueda esperar respuestas frente a toda esta problemática que nos viene aquejando a los países, estará supeditado a la voluntad, ¿no?, de los miembros del Consejo de Seguridad. Ahora, por el lado del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando estaba escuchándole con mucha atención, estos mecanismos de cómo ejercer este derecho, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, internacional, eh, uno puede recurrir al Consejo de Seguridad dando a conocer justamente las situaciones de violaciones graves que pudieran estar pasando en un país determinado, por el crimen, por el narcotráfico, por políticas de ejecución, en las diversas modalidades que se den, ¿no? Eh, pero más allá de la estructura de cómo este Consejo de Derechos Humanos esté constituida y los informes que emitan, siempre hay un peso final de carácter político, lamentablemente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque las aprobaciones que se puedan hacer en ese seno son con el voto, pues, de los representantes de los estados, ¿no? Entonces, en algunas situaciones, por ejemplo, donde han habido dictaduras, donde sigue habiendo dictaduras, ¿no?, o sigue habiendo, pues, violaciones flagrantes contra los derechos humanos y se violan todos los instrumentos de la Carta, al final logran, por estos juegos que se dan de la política y el posicionamiento, que no se vaya a la votación para emitir una resolución, ya sea de condena, ¿no?, por las situaciones de violaciones que pudieran estar acarreándose, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que, por un lado, claro, uno puede dar a conocer, ¿no?, las situaciones que está pasando en los países respectivamente, pero por otro lado, vamos viendo que anualmente en qué medida hay informes, ¿no?, aprobatorios, contundentes, cuando de por medio, pues, existen otros países que bloqueen, ¿no?, este avance, ¿no? Salvo, por ejemplo, de aquellos hechos ya tan manifiestos, como por ejemplo, pues, bien saben todo lo que pasó en Venezuela, ¿no? Entonces prácticamente todos los países sí se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ahí sí no se reconoce por los hechos violentos, pues, que acarrea en ese sentido. Entonces, lo que quiero dar a entender, pues, que el ejercicio de este derecho siempre va a estar en la posibilidad que se pueda llevar a cabo, ya sea en las dimensiones a nivel interna del país o a nivel de las dimensiones internacionales, ¿no? Dependiendo a dónde se quiere acudir también. Si uno puede acudir no solamente, pues, ante el Consejo de Derechos Humanos, de repente quiere acudir ante los comités de protección
por ejemplo, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es otra posibilidad que también puede acudir de aquello que se está reclamando, ¿no? Y por último, hay que también diferenciar, digamos, digo yo, porque Naciones Unidas lo hace, como otros organismos, ¿no? Cuando un ciudadano acude a reclamar un derecho que considera que se le está conculcando, transgrediendo o violando, en concreto, y un poco ver el contexto de dónde proviene esa violación. Es por parte de, ¿no? De qué actor en concreto, ¿no? Ahora, recordemos que, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas hay relatores de Naciones Unidas que dan seguimiento a la situación, ¿no? A la situación de patrones de actuación y de conducta a nivel de los países por los efectos del conflicto, de la situación grave de derechos humanos y del crimen, ¿no? Organizado, ¿no? Y cómo es que esto viene pues afectando los derechos también de la población, pero también recuerden que también piden informes a los países para saber los países qué acciones han tomado al respecto, ¿no? En los diversos planos de plano legislativo, de plano de políticas públicas, ¿no? De instituciones, ¿no? Para justamente pues, salvaguardar y que se cautele y se proteja esos derechos. Entonces, son varias vías, hay diferentes órganos que pueden ver, acuérdense que también está la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Que también da seguimiento a relatores, mediante relatores temáticos o relatores expertos de las situaciones de los derechos que ocurren a nivel de los países respectivamente. Eso es lo que puedo señalar. Bien, ¿alguna otra participación? Si alguien desea hacer el uso de la voz, adelante, por favor. Sergio, ¿me permitís? Adelante, Alejandro. Aparte, es Bien, una autoridad con en la gusto, materia también. Qué bueno. Adelante. con gusto. Gracias, Sergio. Un placer escuchar la ponencia distinguida del doctor eh, que acaba de exponernos y con tanta precisión darnos pantallazos generales y particulares sobre el tema. A mí particularmente me parece fundamental tomar un tema y conversarlo aquí con ustedes, que es Chipre. Creo que si uno toma los ejemplos que ha dado quien, quien nos acaba de exponer, eh, creo que fundamentalmente Timor, como lo que la experiencia propia ha expresado sobre Guatemala, El Salvador, y un sinnúmero de ámbitos donde se propuso la protección y el mantenimiento de la paz por parte de Naciones Unidas. Chipre me parece que es la contracara y que hay que exponerlo también. Hace 60 años que Naciones Unidas se propuso una política en Chipre de mantenimiento de la paz, ha logrado muchas cosas, pero no ha solucionado el conflicto y aletarga una solución del conflicto entre los griegos y los turcos que están allí. Hay una zona de amortiguamiento que se llama zona verde, pero me parece fundamental tomarlo también como un ejemplo, porque en nombre del mantenimiento de la paz muchas veces Naciones Unidas se pone a administrar cosas que por las razones políticas que ha expresado y por la política misma de Naciones Unidas no, o no tiene interés o no le alcanza políticamente el nivel de acción como para poder dirimir conflictos. Entonces digo, mantenimiento de la paz sin dirimir conflictos tampoco sirve. Y me parece que es importante ponerlo en situación, ponerlo sobre la mesa de una cuestión crítica a Naciones Unidas. Más allá de todas las críticas que tengamos en cuanto a las posibilidades de intervenir en conflictos donde casualmente los 5 países que tienen poder de veto son los más interesados en mantener situaciones bélicas, injerencias sobre determinado tipo de decisiones respecto a algún tipo de
levantamiento de acciones concretas, de, de, de acciones bélicas. Bueno, me parece que tiene serias contradicciones Naciones Unidas y lo que no quiero es que quede que son múltiples los esfuerzos de Naciones Unidas para hacer esto, cuando en verdad Naciones Unidas tiene serias contradicciones en sus capacidades, en su potencialidad, en sus posibilidades y a veces en su política, como es el caso de Chipre. Muchas gracias, Alejandro. Eh, Fernando, no sé si tuvieras algún comentario sobre el particular. Sí, 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 no, excelente, excelente el aporte, no, no, al contrario, doctor Alejandro, muchísimas gracias, ¿no? Usted ha dado ahí un buen ejemplo, por supuesto que sí, por supuesto, por supuesto. El- Coincido plenamente, sí, sí, sí. Recuerde que yo en mi intervención dije, no, estas son experiencias de las Naciones Unidas positivas, lo que no quiere decir pues que en otras pues no han sido positivas, ha sido inclusive pues un rotundo fracaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso, recuerde usted, bueno, y todos, por ejemplo, el caso de Ruanda, claro, ¿no? Conflicto pues entre los Tutsis y los Hutus, al final pues también fue desastroso, ¿no? Naciones Unidas no tuvo esa capacidad y por ende la comunidad internacional también abandonó, ¿no? En su momento, ¿no? Lo que pasó pues en Kosovo también en su momento, ¿no? También fue terrible, ¿no? O sea, entonces en el caso de Chipre, efectivamente, pues también es un fracaso total. O sea, hay que decirlo como tiene que ser, ¿no? O se logra con éxito la paz o no se logra. Y si no se logró, hay que evaluar en qué se fracasó. Pero más allá de eso es, ¿no? Justamente el problema persiste. Entonces, ¿esto cuándo se va a solucionar? Porque los conflictos pues no pueden quedar en el tiempo derivados, ¿no? Porque eso también denota que la comunidad internacional, ¿no? Como bien decía Alejandro, o no le interesa, podemos pensar, o no hay una capacidad de respuesta, o volvemos justamente a lo que hablábamos, ¿no? Estos juegos políticos, alianzas que puedan tener, ¿no? Uno que otro sector que levantan el dedo en el Consejo de Seguridad y con eso cierran el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque también quiero que se sepa de que para poder darle una continuidad a la misión de paz, en la fase que se encuentre, esta va de la mano con la aprobación de un presupuesto para que funcione la misión. Porque pues hay una capacidad pues logística y desplazamiento, ¿no? O sea, toda una estructura, ¿no? Del personal que en el terreno tiene que ir a trabajar, ¿no? Bueno, no solamente la parte operativa práctica, sino también la parte pues, diplomática, política, ¿no? No necesariamente se va a manejar todo desde Nueva York. Claro, pues tiene que verse los mejores escenarios para que esto pues, avance. Y por otro lado, también el tema de esta cooperación que los otros estados quisieran brindar a Naciones Unidas también, ¿no? Entonces, si no hay estas condiciones que acabo de mencionar, entonces eso limita también, ¿no? Y vemos que el conflicto se mantiene latente y no se resuelve, y cada vez que Naciones Unidas inclusive ha visto la posibilidad de renovar con un nuevo representante del secretario general para que le ponga pues un nuevo aire, ¿no? En estas capacidades negociadoras, pues tampoco no les ha ido tan bien, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a reflexionar de que no basta con que se apruebe una misión de paz, sino que llegue al terreno y también vea la posibilidad, si es viable, que se alcance la paz, porque los problemas estructurales, los problemas étnicos o cualquier otro problema que lo caracterice, no es garantía de que uno va
a lograr la paz, ¿no? Tan fácilmente. Acuérdense, por ejemplo, seguramente Sergio, Alejandro y todos, en algún momento también leyeron, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Haití. Claro, de Haití. Naciones Unidas ha tenido como cerca ahí de 7 misiones, y misiones de todo tipo. Misiones militares, misiones policiales, misiones civiles. Es decir, ¿qué no se le dio a Haití, siendo un pequeñito país, para que pudiera salir adelante? Salir adelante. Pero lamentablemente, pues, estos problemas que vienen arrastrando desde que eran pues colonia, ¿no? De los franceses, pues impidió y ha impedido, porque ahí hay unos nudos, ¿no? Terribles, que no se pueden resolver como quisiéramos todos, ¿no? Inclusive, acuérdense, en un momento mataron al presidente, hubo un golpe de Estado, la violencia pues criminal, social, es terrible, ¿no? Cada vez que se creía que con una misión llegó pues el triple del contingente para poder restablecer la paz, tuvieron que devolverse porque fracasaron. Entonces, en un momento en el cual Naciones Unidas también se encontró ahí en una situación pues, de cómo resolvemos esto, ¿no? Inclusive, como el sistema interamericano también entró a tallar, la OEA, ¿no? Para poder ayudar con todos los medios, pero igual también fracasó, y ese país además siempre ha estado asolado, como saben ustedes, por la naturaleza, ¿no? Pues es destructiva, pues, ¿no? Los terremotos, ¿no? Es decir, es un país que lamentablemente pues ha sufrido todos estos embates, y es ahí donde es un desafío para la comunidad internacional, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Miren el esfuerzo que la comunidad pone al máximo, pero a la final es en el terreno mismo que nos encontramos con estos problemas complejos, ¿no? Problemas complejos, que un funcionario, sea civil, sea militar, sea policial, si pese a su preparación, no tiene una conducta acorde, ¿no? Neutral, imparcial y profesional, puede trastocar, ¿no? Y mellar los objetivos y los principios de lo que representa, pues, el puesto en el cual está ejerciendo, ¿no? Y ahí también han habido, pues, denuncias muy graves contra personal internacional por estas conductas y estas actuaciones, ¿no? Así que bueno, eso es un tema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Sergio, en este punto. Muchísimas gracias. Pues al contrario, Fernando, un verdadero privilegio, como te había comentado, escucharte. En este grupo de postdoctorado, ya en 3 generaciones, hay mucho talento, no solamente de México, sino de países de Latinoamérica. Y creo que podemos hacer una gran sinergia intelectual de temas especializados en derechos humanos. Y bueno, pues quisiera pedirte para cerrar la sesión, Fernando, si no fuera mucha molestia, pues una reflexión final y que los invitaras a escribir a la revista. Me hiciste favor de hacerme llegar un oficio donde lo compartí con varios de los integrantes del postdoctorado para escribir artículos especializados en la revista internacional Universitas Juris, Derechos Humanos, Conflictos y Paz que diriges. Entonces, si quieres una reflexión final y si los invitas de viva voz, me encantaría para que manden muchos artículos y seguir colaborando contigo. Gracias, estimado Sergio. No, no, al contrario, me has hecho acordar, me había olvidado ese detalle. Bueno, miren, estimados pues, alumnos del postdoctoral de Derechos Humanos, ¿no? Eh, Quería comentarles pues de que estoy dirigiendo una revista internacional, cuyo nombre es Universitas Juris, Derechos Humanos, Conflictos y Paz. Y en esta revista estamos invitando a profesionales en el diverso campo de derechos humanos, que tengan que ver temas de conflictos en su diversa índole o de paz, que quisieran escribir algún artículo, ¿no? Esto es una revista internacional, lo venimos trabajando con una editorial de Argentina, y tiene toda una plataforma de difusión a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, justo cuando le comentaba a Sergio,
Bueno, ¿no? Lo invité a Sergio y le digo, mira, a través tuyo sería genial si alguno de los participantes, ¿no? que quisieran escribir sobre uno de estos temas, con todo gusto nosotros lo recibiríamos. No hay ningún problema, ¿no? Ahí le he alcanzado la información a Sergio, el correo institucional. Pueden escribir ahí dando a entender su interés para efectos de enviarles la información de las características del artículo, cómo lo tienen que hacer, bueno, la formalidad que se pide, pues, ¿no? Pero yo estoy seguro, pues, de que con toda la preparación que ustedes vienen teniendo en este campo, de seguro que sí. Hay algunos artículos que por sí van a ser difundidos, por supuesto. Así que yo los invito y anímense, por supuesto, bienvenido, no hay problema. Pues muchísimas gracias, Fernando. Pues recibe desde México un fuerte abrazo hasta el Perú. Somos hermanos, hermanos en muchos sentidos, en historia, en lenguaje, en tradición, al igual que nuestros países hermanos en Latinoamérica. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros en esta lección magistral. Esperemos que no sea la última vez que podamos seguir conversando contigo estos temas. Y pues nuestro afecto, nuestra admiración, muchísimas gracias y a todos y a todas quienes nos hicieron el honor de acompañarnos. Que pasen muy buenas noches. Fernando, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos, muy buena noche, que Dios me lo bendiga a todos y lo mejor para ustedes. Desde Perú, bueno, Muchas hasta gracias. luego, hasta Un luego. abrazo. Gracias, Un abrazo, Gracias. Fernando, Buenas gracias. muchísimas noches, señor gracias, presidente. Buenas noches a todos. gracias, Buenas noches. gracias. Buenas Muchísimas noches, gracias. muchas gracias.